Señor, que podamos hoy degustar tu palabra. Que de verdad, Señor, tengamos hambre y sed por ti, Señor Jesús. Que podamos ser avivados a una experiencia de poder vivencial contigo, Señor Jesús. Donde todo nuestro ser sea marcado por un conocimiento más profundo y más perfecto de ti, Señor, conforme a tu gracia, Espíritu Santo. Que tu iglesia sea edificada, Señor, en la verdad de tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a realizar esta labor, Señor. Gracias, Dios. Amén. Puedes sentarse, iglesia. Oh, Jesús. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Hoy vamos a iniciar con una serie que pareciera que hoy día se ha dicho mucho, pero se dice como que a conveniencia, muchas veces. Y esto es un tópico relevante también dentro del Evangelio, porque todo lo que la Biblia habla es relevante. No podemos decir que algo que aparezca allí está puesto porque a Dios no tenía ni un oficio, estaba ocioso y le dijo, bueno, le voy a hablar para que escriban esto. No, todo tiene una razón del por qué. Y esto es algo que hoy día la iglesia maneja un conocimiento previo de esto, pero hay tanto que se ha dicho y al mismo tiempo hay tanto que no se ha dicho sobre el tema. Y decía, Señor, ¿de qué nos vas a enseñar ahora? ¿Qué nos vas a traer? ¿Con qué nos vas a deleitar? ¿Con qué plato suculento vas a saciar nuestras almas? ¿A través de qué palabra tú te vas a revelar a nuestra vida para conocerte mejor? Porque ese es el propósito. Y yo quiero que vayamos a Génesis 3. Voy a leer la NTV. Un pasaje muy conocido de Génesis. El famoso momento en que la humanidad pues pierde la bienaventuranza, pierde la dicha. En lo cual muchos he escuchado decir que apenas lleguen al cielo lo que van a buscar a Adán y a Eva y le van a preguntar por qué existe. Pero créanme que cuando lleguemos al cielo lo que menos vamos a hacer es eso. Vamos a contemplar la hermosura de nuestro Salvador. Lo que menos nos va a pasar por la cabeza es esa cosa. Y ellos van a estar allí. Pero créanme que los pensamientos que vamos a tener hacia ellos van a ser tan puros, tan perfectos, tan santos, que no va a haber memoria ya de ese momento. Ya no va a importar ya. Pero dice el verso 1 de Génesis: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Para nadie es un secreto que Santiago dice que hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Es decir, en toda la creación Dios depositó un grado de sabiduría conforme a la naturaleza de lo que Él creó. Por eso usted puede ver estos canales en la televisión que pasan solamente programas de animales y usted se sorprende de lo que Dios hizo. Así que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes. Tiene un nivel de astucia que no la tiene ninguna. Ya esta es la razón del por qué entonces el enemigo tomó a esta serpiente. Porque vio que había una sabiduría que él podía usar para sus planes y propósitos. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Esto nos da número uno, nos indica que el ser humano, Adán y Eva, tenían una capacidad especial para comunicarse con los animales, porque yo no veo a Eva asustándose porque la serpiente le habló. O sea, le era normal. Si hoy día usted a algún animal le habla, mínimo usted se desmaya, mínimo. O lo vemos en las películas, pero fíjense que aquí Eva pues nada que ver, no tuvo susto, no tuvo temor, no tuvo duda de que la serpiente le hablara, pero sí de lo que la serpiente le dijo. Son dos cosas muy distintas. De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Satanás siempre va a usar la palabra, siempre va a usar lo que se reveló al hombre para precisamente sea contrario a lo que Dios le dijo. Y fíjense cómo presenta la duda en forma de pregunta. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De veras? ¿De verdad? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen morirán. Eso es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Dios no les dijo que no lo podían tocar. Dios lo que le dijo es, no pueden comer de este árbol. Dios no le dijo que no lo podían tocar.
Fíjense cómo la duda ya empezó a hacer un trabajo en ellos. No morirán. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Yo quiero que entendamos algo, que cuando Satanás dice aquí a la mujer, seréis como Dios, dice la Reina Valera si no me equivoco, y dice, serán como Dios, no solamente se estaba refiriendo a tener conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo a su plenitud, sino que implicaba el ser literalmente como Dios en cuanto a su posición en la eternidad. Tenemos que recordar que Dios es un Dios soberano, distribuye y administra toda la autoridad, y que el hombre fue creado para estar dependiente y viviendo en autoridad, y así se llama esta serie, Viviendo en Autoridad. Y vamos a ver todo y absolutamente lo relacionado al tema de lo que es la autoridad, según lo que realmente la Biblia nos enseña. ¿Qué no enseña la Biblia sobre este tema? ¿Qué se ha distorsionado sobre el tema de la autoridad? ¿Y qué sí enseña la Biblia con referente a la autoridad? Porque esto es un tema que hoy día se habla mucho en las muchas prédicas, en los muchos evangelios que hoy día se predica, pero realmente todo lo que se dice está bien fundamentado con el tema de la autoridad. Realmente es así. Entonces cuando Satanás le dice a Eva, seréis como Dios, una de las cosas que también le estaba diciendo es, vas a ser autónomo e independiente totalmente como lo es Dios. Y entre esos beneficios vas a tener todo el conocimiento del bien y del mal. Eso se vio muy atractivo. Pero el ser humano no fue hecho para ser 100% autónomo. Siempre vamos a tener una dependencia o a quien rendir cuentas o a quien estar sujetos en la vida. Dios crea todas las cosas. Trae el orden, el Espíritu Santo se posa sobre la creación misma. Separa la lumbrera mayor y la menor, el agua de la tierra, los vegetales, todo. Dice la Biblia que no había llovido todavía y que por lo tanto no había hecho germinar nada porque había unos ríos que regaban la tierra. Dios crea al hombre y lo pone en el huerto, en la maqueta de lo que él quería que él hiciera con el resto del mundo. O sea, Dios crea el huerto, lo creó hermosísimo, espectacular. Dios pone a Adán y le dice, yo quiero que esto que tú ves aquí lo multipliques en el resto del planeta Tierra. Así que tenía mucho trabajo, Adán, muchísimo. Y entonces en medio de ese trabajo, Dios como autoridad le dice, puedes comer de esto, sojuzga la tierra, enseñoréate de la tierra. Esto lo vamos a ir mirando luego, lo que es una autoridad delegada y todo esto. Vas a poder comer de esto, trabaja, ocúpate en lo que yo te estoy autorizando a hacer. Y en medio de esa autorización, Dios le dice, el hombre va a necesitar una ayuda. Y entonces pues, entra Eva debajo de la misma condición de Adán, porque ella era igual a Adán. Esto es necesario entenderlo, que Adán siempre ha vivido, la raza humana siempre ha vivido autorizada o no por Dios. ¿Qué hizo el pecado? Rebelarse contra esa autorización. Pero esto lo vamos a ir mirando a lo largo de este mensaje. Como yo les digo, esta es apenas la primera parte. Esta serie va a estar muy interesante. Entonces la serpiente le dice a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le van a abrir los ojos y serán como Dios. Este es el punto que Satanás busca introducir en todas las distorsiones de doctrinas bíblicas que se enseñan hoy día. Siempre está metida la misma mentira. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Y la iglesia ha comprado esa mentira disfrazada, porque es la misma mentira de toda la vida. Seréis como Dios, conocedor del bien y del mal. Seréis como Dios, no te puedes enfermar. La enfermedad del diablo. Siempre que tienes que estar, no puedes tener ni siquiera un hongo en una uña, porque eso es una maldición satánica. Porque vas a ser como Dios. Seréis como Dios. Con el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué dice luego? La mujer quedó ¿qué? Convencida. Fíjese que la mujer tuvo más convicción de lo que le dijo Satanás que de lo que le dijo Dios.
¿Por qué? Porque el hombre debía instruir a la mujer en quién es Dios, porque recordemos que la Biblia no nos dice cuántos años tenía Adán cuando Dios creó a Eva, no lo dice. Solo dice que Dios creó a Adán, lo puso en el huerto y en un momento más abajo nos dice y de repente Dios dijo necesito una ayuda. No nos habla de tiempo, no sabemos cuántos años tenía Adán cuando recibió a Eva como esposa. Pero si ya Dios lo había puesto en el huerto y ya tenía tiempo trabajando, eso me habla a mí que no tenía 2 días. Porque ya tenía rato laborando y Dios dijo necesito una ayuda, no se puede quedar solo. Así que podemos especular que tenía X cantidad de años. Es decir, que en la tierra entonces, en el huerto, Adán tenía un conocimiento previo del Dios que lo autorizó a trabajar. Entonces, ¿cuál fue la problemática con Eva? Que él no solo tenía que ocuparse en la autoridad delegada para trabajar en el huerto, sino que también tenía que labrar en Eva el conocimiento de quién es Dios. Y este fue el problema. Que esta conversación que Eva tiene con la serpiente, fíjese, es sorprendente, que dudó rapidito de lo que Dios dijo, pero creyó rapidito también lo que Satanás le dijo. Esto demuestra entonces la poca convicción y conocimiento previo del Dios que los había puesto y que los había creado, ni siquiera puesto, solamente creado también. Esto es muy interesante, pero esto lo vamos a ir desarrollando mucho más. Y Satanás se dio cuenta de esto. A ver, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Ya cuando entonces el pecado entra en el corazón de Eva, todavía no se había consumado, ojo. Pero si recordamos que Jesús dijo que no hace falta acostarse con una mujer, sino codiciarla en el corazón, ya la persona adulteró, ya aquí el pecado ya se había consumido. ¿Por qué? Nos lo demuestra el texto. Dice que el árbol era hermoso y su fruto delicioso. Esto es lo que hace precisamente la rebelión en nuestra vida. La falta de sujeción y de sumisión. Pero esto lo vamos a ir mirando poco a poco. Hace que veamos las cosas hermosas y deliciosas. Y quiso la sabiduría que le daría. Esto es lo más tremendo, que usted no necesita drogarse para saber que la droga es mala. Eso fue exactamente lo que le pasó a Eva. Eva no necesitaba probar el fruto para saber lo que era el conocimiento de lo que es malo. Usted no necesita asesinar a alguien para saber que el homicidio es algo malo y que estar en la cárcel es algo muy malo. No hace falta experimentar ese tipo de maldad. Así me estoy explicando, ¿verdad? Y ese fue el engaño de Satanás para con Eva. Tú no necesitas probar lo malo para saber qué tan malo es. No se necesita. Es tal cual lo que le pasó a Eva. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella. O sea, fíjese que después llegó Adán. Y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa vieron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Una de las cosas que hace precisamente el pecado es que te escondas de la autoridad. Una de las cosas que hace el pecado es que te aleja de lo que es la autoridad santa. Porque fíjense que Adán pasó de ser una persona con una relación ya por un tiempo establecido, de mucha intimidad con el Señor, pasó ahora a ser alguien que se ocultaba de Dios, como que si no lo conocías. Interesante esto. Hubo un cambio inmediato en la conducta de Adán para con la autoridad y con la autorización que se le dio. Fíjense que esto es muy interesante. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Como que si Dios no lo sabe todo, pregunto yo. La Biblia dice que Dios es omnisciente, no hay nada que Dios no sepa. La Biblia dice que las tinieblas y la luz delante de sus ojos son iguales. O sea, por muy oscura que sea la tiniebla, para Dios es clarita, así como lo estamos mirando nosotros aquí. No hay nada que se pueda ocultar. Entonces esta pregunta va más allá. No es que a Dios se le perdió el GPS de Adán. Ay, ¿dónde está Adán que no lo encuentro?
Evidentemente, esta era una pregunta que buscaba mostrar a Adán la posición en la que se encontraba ahora, que no estaba ya viviendo en la autoridad, en autoridad. Porque ya no estaba viviendo con autoridad, ni tampoco estaba viviendo debajo de la autoridad. Por eso es que esta serie se llama Viviendo en, porque involucra ambas posiciones, tanto cuando estamos por arriba como cuando estamos por debajo. ¿Dónde estás? Y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Te oí caminando por el huerto. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y nosotros orando y muchas veces clamando, porque a veces queremos, como decimos nosotros los evangélicos, sentir la presencia de Dios. Y Adán se da el tupe de esconderse de Dios. Porque es que este es el problema, que cuando tú no estás en armonía con la autoridad que te autorizó a ti, tú te vas a esconder de esa autoridad. Y cuando digo que se escondió Adán, no me estoy refiriendo solamente a literalmente se escondió, sino que eres reacio, que ya tú no armonizas, que te cuesta empatizar con la autoridad. Eso fue lo que pasó con Adán. Se escondió. Wow. Se escondieron del Señor entre los árboles. Tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo porque estaba desnudo. Dios sabía que ellos estaban desnudos, ¿o no? Ellos pasaron, Adán pasó desde que fue creado y un tiempito después hasta el punto donde comió desnudo. Así que pasaron otro buen tiempo desnudos. No sabemos si fueron siglos, si fueron milenios, si fueron décadas, no lo sabemos, pero pasó un buen tiempo los dos desnudos y nunca hubo problema. El problema vino cuando el pecado entró y distorsionó la relación con la autoridad y con la autorización que recibió. Pero ya vamos a definir mejor esto de la autoridad. Ahí fue donde hubo el problema. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Porque yo no fui. Miren lo que el Señor le está diciendo. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo que estar desnudo es un problema? Bueno, ahorita sí es un problema estar desnudo, ¿no? De aquí en adelante es un problema estar desnudo en la calle. Pero antes de esto no era un problema. Le preguntó el Señor Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Acaso has comido? Como que si Dios no sabía que ya habían comido. Obvio que ya sabía que habían comido. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. O sea, indirectamente le está diciendo Adán a Dios: sí comí, pero la culpa fue tuya. Yo hubiese sido Dios, les digo: entonces la costilla que te quité estaba mala, porque esa costilla la saqué de ti. Pero fíjense cómo afecta en el hombre la relación con la autoridad, a tal punto que tiene el tupé de cuestionar a Dios. Es que, o sea, le está diciendo: sí comí, pero comí fue porque la mujer que tú me diste, o sea, tú también eres culpable de que yo haya caído, porque tú me la diste. O sea, si tú no me la das, yo no caigo. Eso es lo que le está diciendo Adán a Dios. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. O sea, la mujer: no, yo no fui. No es que yo lo quise hacer, es que a mí me obligó la serpiente. Fue ella. Fue la serpiente. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre. Por eso que muchos dicen que la serpiente antes tenía patas y que después de este momento dejó de tener patas y se arrastra, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esta es la profecía mesiánica de redención, ya hecha desde el mismo momento que la humanidad había caído. Y así pasó. Y si usted no lo sabe, muchas mujeres, después de Eva en adelante, fueron estériles. Sorprendentemente, la serpiente, Satanás, tomó literalmente esta palabra y les había cerrado, porque ya tenía ahora él la autoridad. Se le fue transferida la autorización. Adán le dio la autorización y le cerró el vientre a muchas mujeres por mucho tiempo, porque él sabía que iba a venir alguien
que le iba a pisar la cabeza. Interesante esto. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo. Es decir, Eva no es que no le dolía, aquí dice que lo haré más agudo. Es decir, tenía un dolor a lo mejor muy pequeño, muy tonto, cuando iba a dar a luz, y eso se incrementó, y por eso ahora las mujeres y las hermanas en la fe, pues a veces les duele un poco más de lo que le debe doler el parto. Y con dolor darás a luz. Y escucha lo que sigue. Mire cómo dice esta versión. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. El pecado distorsionó los roles del hombre y la mujer, donde hasta inclusive vemos cómo la mujer intenta tener el control, dominio, autoridad sobre su marido. Esto es un problema recurrente en la iglesia cristiana moderna, todavía. Hombres que son cabezas solo por título y no por práctica. Y la mujer que es ayudidonia, o el cuello como se le dice, solo en título, porque la realidad es que ella es la que manda en el hogar. O ella es la que tiene mayor influencia a la hora de tomar decisiones, o a través de una supuesta apariencia evangélica, es que mi esposa es cabeza, pero cuando yo no estoy de acuerdo con algo que él hace o con algo que a mí no me conviene, yo presiono, yo insisto, y yo muevo y manipulo, para que entonces él tome la decisión que a mí me conviene que él tome. Pero la decisión la tomó él, ahí la cabeza es ella. Fíjense que aquí hay un problema entonces que entró serio y se distorsionó entonces. Ahora usted entiende. Y el hombre le dijo, dado que hiciste caso, ¿a quién? Muchas veces el hombre no tiene por qué hacerle caso a la mujer, aunque la mujer se moleste o no esté de acuerdo. En el hogar, aunque hoy no toca ver la autoridad en el hogar, pero vamos a ver solamente como que unas pinceladas sobre este punto. Siempre se ha dicho que el hombre y la mujer, o el esposo y la esposa, tienen que tener un acuerdo. Claro, tiene que haber un acuerdo. Pero ¿cuáles son los términos de ese acuerdo? ¿Cuáles son los términos de ese acuerdo? Número uno, si las decisiones que se toman van consonas con el evangelio y con la fe que ambos profesan. Evidentemente estoy hablando de un hogar cristiano, obvio. Y esto no es fácil, ¿sabes? Porque muchas veces a la mujer le va a tocar solamente orar, hablar con la palabra, porque el hombre se puede equivocar también como cabeza, y ella sabe que eso le va a afectar a ella. Pero aquí dice que la mujer, una de las consecuencias es que se distorsiona la capacidad. Esto hace entonces que tengamos hombres que no tienen iniciativas en el hogar, que no son líderes. Que no son capaces de traer proposiciones de vida al hogar, y eso hace que la mujer se desespere, y más hoy día en el que vivimos en un ámbito donde ahorita todo es el feminismo, donde todo es el empoderamiento de la mujer, donde el hombre se queda en la casa y hay una inversión de roles ahora y la mujer es la que manda. Pero eso no ha sido el diseño correcto de lo que es un hogar en bendición. Un hogar que no está viviendo en autoridad no puede ser, o mejor dicho, no puede disfrutar de la bendición de Dios. No puede disfrutar de la bendición de Dios. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu mujer, Adán debía corregir a Eva. Adán debía exhortar a Eva. ¿Qué hubiese pasado si Adán se hubiese resistido? No lo sabemos. No sabemos qué hubiese pasado con Eva, porque la transgresión hubiese llegado hasta Eva nada más. No sabemos si Dios hubiese quitado a Eva y hubiese puesto después a otra mujer. No lo sabemos qué hubiese pasado. Pero el pecado de Adán fue haberle hecho caso a Eva. Fue haberle hecho caso a Eva. Muchas veces el hombre no tiene por qué hacerle caso a la mujer. El problema es que muchas veces los hombres, por el tema de la armonía y de la convivencia y por querer llevar el matrimonio en paz y evitar los conflictos, ceden a las peticiones o a las malas caras de la mujer para llevar la fiesta en paz. Este es el problema. Muchas veces yo no estoy de acuerdo con lo que el católico me dice y no le hago caso. Se lo digo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, ni con la postura que tú estás tomando. Y no me
importa si te molestas. Porque yo no estoy incumpliendo contigo. Ni tampoco estoy promoviendo algo contrario a. Si te molesta, vas a tener doble trabajo, porque te vas a tener que contentar, porque tú no vas a poder orar. Yo sí voy a poder orar, tú no. Y entonces viene la manipulación para que uno se sienta mal. Porque fíjese que esto es un problema interno, ya lo acabamos de ver. Fíjese que antes de esto Eva no tenía la intención de gobernar a Adán. No lo tenía. No lo tenía. Y esto no quiere decir que mi esposa y yo no hemos tenido conflicto. Claro que sí, tenemos 13 años en matrimonio. Los que están casados saben que pasa muchos conflictos muchas veces. A veces no ha resuelto un conflicto y explota otro. Entonces no tiene uno sino dos. O tres y cuatro. Sí, los que están casados entienden. Y si usted tiene más tiempo que yo, pues puede entender mucho mejor lo que estoy diciendo. Pero eso es una realidad. Hay un problema en la mujer por causa del pecado que distorsionó los roles y la vivencia en la autoridad, en la autorización. Toda tu vida, dado que hiciste caso a tu esposo y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Esta es la razón del por qué la tierra entró en maldición. Porque aunque la que pecó primero fue Eva, la tierra no entró en maldición por causa de Eva, entró en maldición por causa de Adán, porque era la persona autorizada para labrar la tierra. No fue por Eva que la tierra fue maldita, fue por Adán. Un hogar va a ser bendito es por el orden, por la vivencia en autoridad, que la persona autorizada del hogar, que es el hombre, se mantenga viviendo en esa autoridad. Mientras su esposa, pues, a lo mejor no tenga una postura consona con es el hombre. Aunque uno hoy día delegue muchas cosas en el hogar, al que le van a pedir cuenta del hogar es al hombre. Porque sabemos que estamos viviendo un tiempo donde a veces la mujer también trabaja, el hombre y todo aquello, la crianza de los hijos, y hay que adaptarse al sistema. Y una vez como que le delega a la mujer ciertas cosas en el hogar. Pero al hombre es al que le van a pedir cuentas del hogar. Eso es así. En mi caso yo le delegué a mi esposa porque ella es muy buena administrando. Tiene muy buena capacidad para organizar cosas. Pero a la hora de tomar una decisión que sea definitiva y en la que yo vea que es necesario hacer valer la autoridad, yo la tomo. Y si a ella no le gusta, no me importa. Así de sencillo. Le voy a decir esto. A ella no le gustó que la iglesia estuviese aquí, en esta casa. No le gusta la zona. Yo le dije que es bueno que me dijiste que no te gusta, pero a mí Dios me dijo que a ella. Punto. Y aquí está. Y no quiere decir que toda la vida la iglesia va a estar aquí. Obvio, vamos a crecer. Vamos a tener una independencia. La iglesia necesita su propio local, aparte de nuestra casa, obviamente. Pero mientras llegue ese momento, nos tenemos que adaptar según la dirección que el Señor nos guía. Una vez alguien me dijo, pero es que la iglesia está muy oculta. Los que venimos de Venezuela sabemos que cuando colocaron la iglesia en el terminal de Valencia, es una zona industrial y no es precisamente la mejor zona como para poner una iglesia. Y eso hubo mucha crítica. Que cómo va a ser la gente para llegar ahí, que eso es muy lejos, que eso es una zona industrial, eso va a traer problemas con la fábrica. Pero Dios le dijo al pastor de esa iglesia que era ahí. ¿Y cómo la gente iba a llegar? El éxito no dependía de la zona donde la iglesia estaba. El éxito dependía de, primero, que Dios engañara de los que van a ser salvos, y segundo, del trabajo evangelístico que la iglesia tiene que realizar. Y los que saben los que vienen de esa iglesia entienden perfectamente lo que yo estoy diciendo. Y en el tiempo se vio el resultado. Entonces, el hecho de que Dios me haya dicho que es aquí, no invalida el hecho de que Dios fuese a traer las personas para acá. ¿Para dónde nos vamos a mudar el día de mañana? No lo sé. No sé si Dios nos va a poner en una avenida más céntrica, más fluida, o hacer en una zona menos escondida, pero más urbanística. No lo sé. Pero el hecho es que la garantía de que la gente venga no depende del sitio donde está la iglesia. Porque aquí en la Javier Prado hay 3 iglesias seguidas. Ahí donde está la Curacao hay una de este lado, y del otro lado está una que parece un banco, creo que la iglesia Osana, creo que se llama, no me acuerdo. Y una cuadra antes hay otra en la misma avenida. 3 iglesias en menos de 4 cuadras.
a la altura de la Curacao en la Javier Prado. Eso no es indicativo de que las iglesias son grandes, de que porque está en una avenida principal va a tener 50.000, 100.000 miembros. Entre las tres yo creo que no llegan ni a 1.000. Entonces, ¿garantía de crecimiento que una iglesia esté puesta en un sitio más céntrico? No, porque el crecimiento lo da Dios. El que añade, la Biblia dice, hechos, que el que añade cada día lo que iban a ser salvos es el Señor, aunado al trabajo evangelístico que la iglesia local tiene que realizar. Pero eso es un tema que voy a tocar los martes, el tema del evangelio. Yo no sé por qué Dios quería que dijera estas cosas, pero era un paréntesis necesario. Toda tu vida lucharás para poder vivir con ella. No, vamos un poquito más arriba. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos. Por eso que nosotros los hombres nos toca esforzarnos más para traer el sustento al hogar, porque tenemos que realmente esforzarnos. Tú vas a saber que Dios te va a bendecir cuando tú te esfuerzas por traer el alimento a tu casa, porque eso es lo que nos tocó ahora. Que en Cristo, que en el Evangelio, ese esfuerzo ahora se disminuye un poco, porque contamos con la gracia del Señor que nos bendice, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es otra cosa, pero eso no invalida el esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que dar una milla más por el bienestar de nuestra familia. Por eso es que usted se preocupa, hombre, de su casa, cuando no tiene las herramientas necesarias para suplir. Eso está bien, eso está bueno. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Por qué Dios tiene que sacar a Adán y Eva del huerto? Porque ya no estaban autorizados para trabajar en el huerto. Porque esa autorización le fue robada. Por eso cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le dice en Lucas que le mostró todos los reinos y la riqueza y le dijo, todo esto es mío y a quien yo quiera se lo doy. Solo te pido que te postres y me adores, nada más. Y todo esto es tuyo. Sorprendentemente, no le mintió Jesús ahí, porque Jesús no lo reprendió por eso. Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No le dijo, está mintiendo, eso no es tuyo. No se lo dijo porque le dijo la verdad. Tienes la autorización, porque tomaste la autorización. Interesante. Así que la verdadera autoridad no es miedo, no es manipulación, no es intimidación, no es soberbia. La verdadera autoridad no se basa o no manifiesta miedo, no manifiesta manipulación, no manifiesta intimidación o soberbia. Eso no es autoridad. Eso es una autoridad distorsionada por un carácter pecaminoso. Lo vemos en los dictadores del mundo, en los jefes militares que actúan de esta forma y a través de estos medios buscan someter y sojuzgar a la gente. Vamos ahora a Mateo 7:13. Seguimos con la NTV. Esto que apenas fue tan solo unas pinceladas, porque vamos a ver entonces la autoridad en el hogar después. Eso va a venir en esta serie, eso va a estar muy bueno. Vamos a entender mucho mejor cómo fluir, cómo cada rol debe operar dentro de su posición, porque creemos que estas no son cosas del Evangelio, pero si recordamos que el Evangelio lo que hace es restituir al hombre y a la mujer a la condición original, a la posición original, entonces por eso hay que hablar estos temas dentro de la iglesia. Forma parte de eso. Si usted lee Génesis antes del capítulo 3 y luego lee los dos últimos capítulos de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que todo lo que pasó en el medio es Dios restaurando al hombre a su condición original, llevándolo otra vez al paraíso. Perdió el paraíso y Dios lo introduce en el paraíso luego. De esto se trata. Mateo 7:13 dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ok,
Vamos a hacer énfasis en puerta angosta, los frutos, buenas acciones, y aquí dice los que hacen verdaderamente la voluntad del Padre. ¿Qué tienen estas cosas en común? Porque recordemos que todo esto es un solo mensaje que el Señor está dando. No son palabras aisladas, porque pareciera que está hablando de langosta por un lado, el árbol por el otro lado, lobos rapaces por el otro lado, y parece que son varios mensajes dentro de uno solo. No, es uno solo. Vamos a seguir. Tenga eso en atención. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Una pregunta, ¿cuál es la verdadera voluntad del Padre? Déjenlo ahí que ya la vamos a responder. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Tres cosas que hoy abundan bastante en la iglesia, ahorita. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, porque van a venir lluvias, van a venir inundaciones, van a venir los vientos a nuestra vida, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas. ¿Por qué quedaron asombradas de su enseñanza? Mire, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Hacer la verdadera voluntad del Padre, dar un verdadero fruto, implica obedecer. Pero tú no puedes obedecer si tú no te sujetas, si tú no te puedes sujetar si tú no reconoces, y tú no te puedes reconocer si tú no sabes qué es la autoridad. Tú puedes estar echando fuera demonios, tú puedes estar sanando enfermos, tú puedes estar haciendo grandes milagros y no estás reconociendo la autoridad del Padre en tu vida y no vas para el baile. Esta es la puerta angosta, ese es el camino estrecho. Reconocer la autoridad de Dios de las diferentes formas y maneras en las que Él la manifiesta, porque al fin de cuentas todo radica en Dios. Y de eso se trata esto, viviendo en autoridad. Ahora usted puede entender entonces que cuál es el fruto bueno. Vivir en autoridad. El árbol bueno vive en autoridad. El que pasa por la puerta estrecha es porque vive en la autoridad. ¿Quiénes son a los que Jesús reconoce como verdaderos discípulos y a los que dice, ustedes sí van a entrar, ustedes pónganse para acá porque ustedes no lo reconozco? Son los que viven en la autoridad. ¿Cuáles son las buenas acciones de que habla entonces? Vivir en esa autoridad. No está hablando en obras sociales, que conozco bastante que hacen obras sociales, pero no están viviendo en la autoridad, porque no tienen sus vidas sujetas ni autorizadas por Dios en todas las áreas de su vida. Ahora usted entiende porque entonces Jesús dice que los que obedecen mi enseñanza, tú no puedes obedecer la enseñanza de Jesús si tú no reconoces la autoridad de Jesús. No se puede. Y esos son los que Jesús dice, estos son sabios porque ellos edifican sobre la roca. Ahora usted entiende por qué la multitud se asombró. ¡Wow! Este sí tiene autoridad. Este sí tiene autoridad, porque está hablando de obediencia, porque él demostró ser un hombre sujeto. Él reconocía la autoridad que lo autorizó. Aquí vamos a, para los que anotan, palabra griega exousia con X. Exousia. Significa uno que tiene el poder, o la autoridad, o la capacidad, el derecho y la libertad para hacer algo. Exousia con X. Uno que tiene el poder, la autoridad, la capacidad, el derecho o la libertad para hacer algo. Adán tenía la capacidad y la autoridad, porque fue autorizado, valga la redundancia, para labrar el huerto. Lo que eso implicaba. ¿Qué implicaba labrar el huerto? Labrar a Eva
ponerle nombre a los animales, administrar el huerto y multiplicar el huerto en todo el globo terráqueo. Es decir, Dios quería que el planeta Tierra fuera el planeta Edén, de lo hermoso, de lo espectacular. Eso era lo que Dios quería. Ese era el trabajo de Adán. Poder y autoridad son dos cosas que van relacionadas, pero hoy esta serie trata de la autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre el poder y autoridad? Que el poder es la habilidad para hacer algo. Los dones del Espíritu Santo nos dan la habilidad para hacer algo en pro del Evangelio. Dios te usa con los dones que Dios te dio y eso sirve para respaldar el mensaje del Evangelio. Ese es el poder, es la habilidad. Pero la autoridad es el derecho genuino, legítimo, para hacer algo en nombre de. Es distinto. Por eso que Jesús le reconoce. Fíjense que Jesús no le dijo ahorita que lo vimos, no, eso es mentira, usted no ha sanado a nadie, usted no ha profetizado a nadie, usted no ha mostrado milagros. Eso no fue lo que Dios le dijo. Eso no fue lo que Jesús le dijo. Jesús lo que le dijo es, yo a usted no lo conozco porque ustedes no se someten. Eso fue lo que Jesús les reprochó. Pónganse para mi lado, ustedes son hacedores de maldad. Hacedor de maldad entonces es alguien que no vive en autoridad. Otra diferencia entre poder y autoridad: la autoridad hace que el poder sea legal. La autoridad es más importante que el poder porque el poder sin autoridad es ilegítimo. Y todos tenemos poder, es decir, la habilidad de hacer cosas, pero Dios no ve la habilidad, sino vive y ve es en tu autoridad. ¿Cómo estás tú con el derecho legal? ¿Cómo están todas las áreas de nuestra vida consonas con la autoridad celestial? Porque cada área de nuestra vida Dios ha puesto autoridades, es decir, derechos, responsabilidades que debemos asumir. Vamos a ir mismo a Mateo, pero capítulo 21, verso 23. Aquí leo la Nueva Biblia Viva. Hoy tan solo estamos conociendo lo que es la autoridad, los principios, la relación que tiene la autoridad en la vida del hombre, que es fundamental. O sea, ¿qué ocurre cuando en una sociedad la autoridad no se hace valer? No se puede vivir, hay anarquía. Un estado se desestabiliza, una nación se viene a menos, se puede desintegrar y se puede perder una república. Eso es un principio elemental. Entonces es fundamental tener un sistema sólido de autoridad y de personas que hagan valer la autoridad para poder vivir quieta y reposadamente. Por eso es cuando veamos el tema de la autoridad en relación con el ámbito civil. Porque aquí hay mucho que decir en esta serie. Pero aquí ocurrió algo muy interesante. Mateo 21, 23. Dice, ya de regreso en el templo, y mientras enseñaba, los principales sacerdotes y otros jefes judíos se le acercaron a exigirle que les explicara por qué había echado del templo a los mercaderes y quién le había dado autoridad para hacerlo. Fíjense que el problema de estos mercaderes de la época, de estos predicadores de la prosperidad de la época, era quién le autorizó a echarlos del templo. Recordemos que el segundo templo era bastante grande y tenía varias secciones y esta gente estaba en el patio del templo. O sea, no es que estaban afuera en la calle, frente de la puerta del templo, no, estaban adentro. Y de ahí Jesús los sacó, ya usted sabe cómo lo sacó. Mandándole WhatsApp, no estoy mandándole WhatsApp ni mensajitos por texto ni nada de estas cosas. O sea, tomó autoridad, tomó el derecho legal y los echó. Y fue tanta la indignación de esta gente, la molestia porque se les había quitado el negocio, se le había quitado la coima, se le había quitado toda esta corrupción, que vinieron fue a increparle, a decirle, ¿quién te autorizó a ti para hacer eso? Si nosotros aquí somos la autoridad y nosotros autorizamos, permitimos que esta gente hiciera ese trabajo ahí. ¿Quién te dio a ti que tú lo podías hacer? Miren esto, esta fue la actitud de esta gente. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué te crees? Tú no eres el administrador del templo, Jesús. Te reconocen como un maestro, la gente, nosotros no. Entonces, explícanos, ¿quién te dio esa autorización? Jesús tuvo que bregar con el cuestionamiento a su autoridad. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, lo mismo pasa hoy día. Cuando predican la sana doctrina, cuando la gente se les es confrontada con sus actitudes, con sus mañas, con sus pecados, con sus cosas que a Dios no le agrada, se van a levantar y van a cuestionar. Eso no es nuevo, a Jesús le pasó. Lo explicaré si ustedes me contestan primero esta pregunta. Que Jesús, la sabiduría de Jesús. Le respondió Jesús, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o no? Como era una pregunta difícil de contestar,
se pusieron a discutirla entre ellos en voz baja. Si decimos que Dios lo envió, nos preguntará por qué no creímos en él. Y si decimos que no fue Dios el que lo envió, el pueblo se va a enojar porque casi todo el mundo cree que Juan era profeta. Usted dice, es que usted me quiere entender una trampita a mí. Bueno, está bien. Yo le voy a hacer una pregunta. Y si usted me la responde, yo le voy a decir. Por fin le respondieron. La verdad es que no sabemos. Es que era tanto el orgullo y la soberbia de esta gente que no querían reconocer a Jesús, no querían reconocer, porque reconocer a Jesús ya usted sabe lo que implicaba, y eso implicaba también reconocer la autoridad. La verdad es que no sabemos, y Jesús le dijo, pues yo tampoco les voy a decir que Él me dio autoridad para hacer estas cosas. Ese fue el trato. Si usted me responde, yo le respondo. Si tú no me respondes, entonces yo no te respondo. Sencillo. Fácil. Jesús prendiendo a los sabios en su sabiduría. ¿Quieren ser más sabios que Jesús? No. Hablando con la sabiduría hecha carne. Pero no es nuevo el cuestionamiento hacia la autoridad. Siempre no vamos a poder disfrutar de una vida espiritualmente fructífera, fuerte, sólida, estable en el tiempo, si no atendemos correctamente a la autoridad que tenemos enfrente. Te voy a decir una cosa, tú no tienes la autoridad que tú quieres, tú tienes la autoridad que tú necesitas. Y cada una de las autoridades que Dios pone en tu vida es porque de esa forma Él se quiere manifestar a ti por algo. Eso es una realidad. Usted y yo escogimos los padres que usted y yo tenemos. Y usted a lo mejor vivió cosas que no fueron precisamente muy buenas con su padre. Yo también las he vivido. Aquí a nadie le preguntaron, ¿quién quiere que sea tu padre? Bueno, yo quiero que sea fulanito y sutaneja, esos que viven ahí contigo, arrimadito ahí, que ese que no tiene trabajo, ese. Aquí nadie le preguntaron ni escogió. Son las primeras autoridades que usted recibió en este mundo. Y son las que va a mantener hasta que usted se vaya de este mundo, o ellos se vayan primero, una de dos. Y de ahí en adelante, cada una de las autoridades, en este caso que usted ya es cristiano, cada una de las autoridades que Dios pone delante de ti, es de una de las formas en las que Dios dice, me quiero manifestar a ti, a tu vida, a través de esta autoridad que yo estoy poniendo. Porque es lo que necesitas, es lo que yo quiero hacer en tu vida a través de esta autoridad. Entonces, el rebelarnos, el cuestionarnos, el no someternos, el no reconocer la autoridad, no es reconocer a una persona de carne. No es hacia una persona de carne, es hacia lo que esa persona representa. Que en este caso es a Dios. Porque Pablo mismo dijo que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces cualquier cuestionamiento, cualquier rebelión, cualquier falta de sometimiento, de no reconocimiento, no es a la persona que se lo estás haciendo, es a Dios. Pero esto es causa de ¿qué? ¿Esto es causa de qué? Del pecado. Entonces, yo quiero mirar un matrimonio sencillo. Primero veo cómo ese hombre se somete a la palabra de Dios y a las autoridades primero que tiene en su vida. Y segundo, quiero ver cómo está esa mujer. Veo cómo está su sometimiento a su primera autoridad, que es su esposo. Porque si no se le somete, o se le somete cuando le conviene, o lo presiona y lo coacciona para que al fin de cuentas él haga lo que ella dice, con la excusa de que él es la cabeza, a fin de cuentas él es el que toma las decisiones, o hay manipulación y control, o sencillamente hay rebeldía declarada, perdóname, pero esa mujer tiene un serio problema de autoridad con Dios. Porque si no se le somete al esposo, no se le va a someter a nadie, ¿yo? Sepan. Eso es una realidad. Eso es básico. Eso es sencillito. No me hace falta ahora mucho por algo. ¿Ves cómo uno discierne fácilmente los matrimonios? Aplicando la palabra. Sencillo. Y con esto no estoy diciendo que un pastor no tenga que tener discernimiento. Pero es sencillo. Entonces no me vengan a mí con una falsa espiritualidad de que somos obedientes a Dios cuando eres rebelde, no eres sumisa, no reconoces la autoridad que se te pone enfrente. Por las razones que tengas para supuestamente no hacerlo. Estás rebelde con Dios. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Y este es el problema de los fariseos. Lo dijeron. Si decimos que Dios lo mandó, entonces van a decir que porque no creemos en Él. Porque su problema era con Jesús. No querían reconocer a Jesús. Entonces no sabemos de quién es ese bautismo. Entonces yo tampoco le voy a decir. Jesús tuvo que confrontar, tuvo que tolerar y trabajar con el cuestionamiento a su autoridad, al poder que se le fue delegado, al derecho legal, legítimo, para hacer algo en representación de. Lucas 7, verso 1. Pero eso es un tema que vamos a profundizar cuando toque la autoridad dentro de la iglesia y las relaciones dentro del cuerpo de Cristo con la autoridad, que hay bastante mucho que decir y corregir y que denunciar también, porque hay muchas prácticas que no son cónsonas, abuso de autoridad y demás, de lo que no es autoridad, de lo que sí es realmente autoridad, y sobre todo en el tema de honrar a las autoridades, que hay bastante abuso que hay sobre este tema. Lucas 7, voy a leer la NTV. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente,
regresó a Capernaum. Un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Yo creo que usted sepa que esto no era algo normal en la época, que alguien romano, ya sea por nacionalización o por nacimiento, hiciese algo a favor de los judíos, porque los judíos eran una colonia esclavizada por el Imperio Romano. Y normalmente en este tipo de casos las colonias eran explotadas para el beneficio del imperio y prácticamente no recibían ningún tipo de beneficio del imperio que los estaba subyugando. Por eso la lucha de los judíos para quitarse el yugo opresor de Roma. Por eso el movimiento revolucionario donde estaba Simón el Celote, que fue apóstol del Señor. Dios sacó a este hombre de esas filas políticas para unirlo a sus filas espirituales. Y por eso las palabras de estos hombres, mire, Jesús, este hombre es romano, es un capitán, sí es cierto, es un militar, pero este hombre aprecia a nuestro pueblo, no se comporta como la mayoría. Hasta hizo esto por nosotros, nos hizo una sinagoga, que era bastante, sabiendo el aprecio que tenían en la época los judíos por su devoción, por su fe. ¡Wow! Mira, Jesús, de verdad que este hombre es... Si te lo estamos viendo es porque de verdad este hombre se lo merece, no son como los demás romanos sinvergüenza que se mueran toditos allá. No, de verdad este hombre sí vale la pena. Este hombre sí es un siervito. Entonces Jesús fue con ellos. Fíjense, Jesús consideró que de verdad pues tenía que ir. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Wow, este hombre de verdad tenía algo diferente. Pero ¿qué era lo que tenía este hombre de diferente? Mire lo que responde, lo que le continuó dando en el mensaje. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores. ¿Estoy qué? Bajo la autoridad de mis oficiales superiores. Y tengo autoridad sobre mis soldados. Mire, si usted tiene serios problemas con la autoridad que usted tiene enfrente, olvídate que Dios te va a poner gente debajo. Eso es así. Porque no vas a poder cumplir correctamente con lo delegado, con la responsabilidad que se te dé. Eso es una verdad. Yo no hubiese podido estar aquí delante de usted si yo no hubiese pasado la prueba de autoridad que yo pasé por 2 años y medio allá en Valencia, con una persona que era inferior a mí en todos los aspectos de la vida. Y eso a mí me movía muchísimo el corazón. Me bregaba mucho el carácter cuando, inclusive a veces yo sentía que entonces para qué yo vengo, para qué yo hablo, si entonces fulanita de tal va a hacer todo lo contrario a lo que se le está diciendo. Porque a veces yo sentía que como que lo hacía a propósito. Yo decía una cosa y ya no, lo vamos a hacer al revés. Pero ella era la autoridad. Ella era la autoridad en ese momento. Y hasta que yo no asumí lo que tenía que asumir en mi corazón, allá ella, yo, en mi corazón, con relación a la autoridad, porque cuando yo entendí esto y dije: Señor, tú estás aquí. Yo no me puedo oponer a esto. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Lo buscaste o no lo busques, te guste o no te guste. Nadie se pone una autoridad a conveniencia. Si no, no sería autoridad, sería con bichismo y amiguismo. Esa es la realidad. Eso es así. ¿Sabe por qué? Porque cuando la autoridad viene y te corrige, ahí ya no vale amiguismo. Y eso es una de las áreas que más nos cuesta bregar a nosotros. Pero hasta que yo no entendí eso, y yo no bregué en mi corazón con estas cosas que Dios quería bregar, yo no hubiese podido estar aquí. Esa es la realidad. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás. Este hombre le estaba diciendo a Jesús: yo sé que tú estás bajo autoridad. Y esa autoridad te delegó a ti un poder para hacer y te autorizó de una manera tal que tienes capacidad para hacer cosas en el plano espiritual, y por eso solo tú tienes que dar la palabra. Porque todas esas huestes que están debajo de ti te van a obedecer. Wow, este hombre tenía un
discernimiento más clarito que todos los fariseos y los saduceos juntos de la época. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. ¿Usted quiere sacarle una sonrisa de asombro o una buena impresión al Padre en su corazón? Vive en autoridad. Ah, pastor, yo pensaba que tenía que dar una ofrenda de 5.000 soles. No. Ah, pastor, yo pensaba que era que tenía que ir y quitarme la comida y pasar hambre para dársela a los pobres. No. Ah, yo pensaba que tenía que orar 8 horas al día. No. Eso no fue lo que asombró a este hombre. Te recuerdo que este hombre no era ni judío. Era un romano pagano. Puchi. Un hijo del diablo. Asombró a Jesús. Asombró a Jesús. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la consecuencia de vivir en la autoridad de este hombre? ¿En qué más le benefició? Se dirigió a la multitud, Jesús, que lo seguía. Es decir, era muy difícil que Jesús ya pasara desapercibido en este punto de su ministerio. O sea, era muy raro que Jesús andara escondido por ahí, porque no, ahí está Jesús, la gente se le aglutinaba, así que ya se había acostumbrado a que siempre andaba con mucha gente. Y aquí no fue la excepción. Y se volteó a la multitud y les dio una enseñanza poderosísima. O una declaratoria de confrontación, yo diría más bien. Les digo, no he visto una fe como esta en toda Israel. ¿Quieres crecer en la fe? ¿Quieres madurar en la fe? Mira el estado en la que te relacionas con la autoridad que Dios pone delante de ti. Porque no es por la persona, es por Dios mismo. Como ya lo acabo de decir, no es por la persona, es por Dios. Le voy a poner otro ejemplo que lo vamos a ver más adelante, pero esto es otra pincelada. Cuando una autoridad ya es desechada por Dios, pero todavía está en funciones. Eso lo vamos a ver también. Eso va a estar muy interesante. Solo le voy a adelantar esto. Elí ya no era el sacerdote para Dios como tal. Ya había sido quitado espiritualmente hablando, pero todavía tenía que esperar pues que Samuel creciera, se desarrollara para que tomara el puesto como tal. Pero ya espiritualmente, ya Elí ya no era la autoridad que era. Ya sabemos por qué. Y Dios le empezó a hablar a Samuel. Y él, bueno, pero ¿quién es esta voz que me habla? ¿Será que es Elí? Porque recuerda que Samuel vivía ahí en la presencia, con el arca. Y él, Señor, ¿usted me está llamando? Yo no sabía, no conocía la voz de Dios todavía. No, yo no te he llamado. Bueno, ¿será que son cosas mías? Es que los frijoles que me comí me cayeron mal, estoy escuchando alucinaciones. Se vuelve a acostar. Lo llamaron más fuerte. Vuelve otra vez a ir donde Elí. Y Elí dice la palabra que se dio cuenta que era Dios que lo estaba llamando, que le estaba hablando. Y le dice, cuando la voz te vuelva a decir, responde, heme aquí, Señor. Se lo dio una autoridad que ya no estaba aprobada por Dios. Y de ahí en adelante yo te conozco la historia. Interesante esto, porque a pesar de ya no estar aprobado por Dios, ya sabemos lo que pasó con Elí, pero el someterse a esa autoridad y seguir el consejo en este caso que le dio, que creo que yo fue lo último más espiritual que hizo Elí en toda su vida, ayudar en esto a Samuel, bendijo la vida de Samuel. ¿Cuánto más entonces una autoridad que es aprobada por Dios? Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Eso es solamente una pincelada. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando tú vives en la autoridad y te esfuerzas por vivir en la autoridad, vas a crecer en la fe, vas a madurar en la fe y vas a tener experiencias de fe mejores y más profundas. Muchas veces los cristianos no crecen en la fe y posiblemente sea porque tienen algún tipo de problema con la autoridad de Dios en su vida. Porque qué tremendo que Jesús primero se asombra por la sumisión de este hombre al principio de la autoridad y luego habla de la fe de este hombre. Hay una relación estrecha entre una cosa y la otra. Puedes orar mucho, puedes lanzarte 40.000 prédicas de fe,
puedes ayunar todo lo que tú quieras. Pero si está este cable pelado aquí, la fe no se te va a mover ni un centímetro. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Este hombre tuvo mayor conocimiento, revelación y experiencia con Jesús que toda la multitud que lo seguía para arriba y para abajo. Porque recuerda que esa multitud, muchos de ellos se fueron. Recuerda Juan cuando le dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Hablándole a los apóstoles. Pedro le dijo, no, oye, ¿cómo me voy a ir si tú eres el que tiene verdadera palabra? Nosotros nos quedamos. Tremendo esto. Fíjense que toda esta gente andaba con él para arriba y para abajo. Y muchos se fueron. Pero solo aquellos que de verdad se sometieron a la enseñanza de Jesús para obedecer fueron realmente bienaventurados. Wow. ¿Cómo eso se lo supieron? Viviendo en autoridad. Esta es nada más la parte de uno, mi madre. Hay mucho que decir allá. Vamos a orar. Hoy día hay mucho énfasis en el poder, que la iglesia debe de buscar el poder, que el poder, que el poder, que el poder. Está bien, busca el poder. Igualito Dios se va a manifestar cuando así lo desee. Nosotros no podemos forzar tampoco el poder de Dios. Pero es muy relevante vivir en autoridad. Es muy sano y es muy necesario para la salud espiritual de la iglesia y de los creyentes en general. Esto trae enorme bendición. Fíjense el problema que hubo al principio. No sé cuánto tiempo pasó desde que Adán y Eva pecaron, comieron y Dios se le apareció en el huerto. No lo dice la Biblia, solo dice que luego Dios se paseó por el huerto y llamó a Adán. No sabemos cuánto tiempo pasó. Pero el hecho es que ahí mismito, calientico, empezaron los problemas con la autoridad. Eva ya le quería montar la pata a Adán. Wow. Esto es un serio problema entonces. Le voy a decir algo, hombre, si tú quieres bendecir a tu esposo y quieres guardar su vida espiritual, ejerce tu autoridad como cabeza, porque así la vas a librar de que tengas una Jezabel al lado. No hay una Jezabel sin un Acab. Y un Acab es característico de un hombre que no ejerce su rol como cabeza, como autoridad. Jezabel no viene solita porque le plació. Yo en lo particular tengo un olfato para oler este espíritu que no solo se manifiesta en las mujeres, también se manifiesta en los hombres, no crean. Pasa que bueno, le pusieron nombre de mujer porque en esta mujer de la Biblia fue donde más se manifestó esta condición espiritual. Pero esto va a ser de mucha bendición porque esto va a ayudar a la iglesia a que cada quien entienda sus roles en los que Dios lo puso. Si usted es hombre, usted no pidió ser hombre, pero a usted le tocó ser hombre. Si usted es mujer, usted no pidió ser mujer, pero le tocó ser mujer. Entonces hay que entender cómo funciona esto y cómo la iglesia se beneficia en general de cada uno de estos roles, porque cada uno de estos roles tiene, dentro de lo que es vivir en autoridad, tiene cosas que hacer y cómo se puede manifestar. Y esto ayuda muchísimo a la iglesia y mucho más en el hogar. Y voy a también lanzar otra pincelada que vamos a mirar. Pablo dijo que el que no puede gobernar su casa no puede gobernar la iglesia de Cristo. Un hombre que no es cabeza en el hogar nunca va a ser puesto por Dios para liderar su iglesia. Aunque tenga el llamamiento y cumpla con lo que dice Timoteo, de los requisitos del obispado para ser pastor y todas estas cosas, que eso también hay que cumplirlo. Pero Pablo fue enfático: el que no pueda gobernar bien su casa no puede gobernar la iglesia de Cristo. Y lastimosamente he visto varias iglesias donde la cabeza es la mujer y no es el hombre. Y hay grandes problemas espirituales en esa iglesia, o en esas iglesias, porque no es solo una, esto ocurre con mucha frecuencia, donde el pastor no es pastor. Y es muy difícil que esto ocurra en una congregación y que en la casa no sea lo contrario. No, porque Pablo lo dice: lo que se ve allá, se ve aquí. Es un reflejo sencillito. Así que vamos a orar. Este fue un mensaje bastante práctico, bastante necesario, una serie bastante interesante, viviendo en autoridad. Y vamos a ayudarnos, vamos a pedirle al Señor entonces que tengamos exousia, este derecho legal, esta autorización para poder vivir cónsonos con su palabra, donde Dios manifiesta su autoridad a través de su palabra. Por eso que es la palabra, a la palabra nos sometemos, a la palabra nos dirige, la palabra moldea nuestra vida. Algo es bueno, es positivo, es verdadero, no porque yo lo diga, porque lo diga X persona, es porque Dios lo dice.
Eso es lo relevante. Así que oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres maravilloso, porque tú estás restaurando todas las cosas en nuestra vida y tú nos estás llevando a la senda antigua. Tú nos estás llevando, Señor, a vivir y a comprender lo que realmente empieza hoy con el tema de la autoridad. Que la autoridad eres tú, Señor, de la cual emana todo principio, Señor, donde tú eres nuestro Dios soberano. Eres realmente nuestro Señor, pero como todo Señor exige realmente un reconocimiento a su autoridad para poderle obedecer, Señor, consono con sus exigencias, para no ser confrontados el día de mañana y escuchar esas palabras hacia nuestra vida de por qué te decimos Señor y no hacemos lo que tú dices. Señor, ayúdanos a luchar con esta naturaleza caída que es rebelde, que es contenciosa, que no es sumisa, que cuestiona, que se levanta en contra de la autoridad que tú eres, Señor, y que tú manifiestas, porque vivir en autoridad es una forma correcta y justa y santa de vivir en bendición, porque es a través, Señor, de la bendición, de la autoridad, de la obediencia, que tú bendices, Señor Jesús. Tú no puedes bendecir, Señor, un corazón rebelde, un corazón malcriado, un corazón desobediente, un corazón que no se somete o que no reconoce la autoridad, Señor Jesús, porque así tú no actúas. Ayúdanos, Jesús, a poner todas las áreas de nuestra vida, todas las relaciones en nuestra vida donde haya autoridades que reconocer, o el principio práctico directo de tu palabra en nuestra vida como la autoridad por excelencia, Señor, en armonía, en reconocimiento, en sumisión a ella, Señor Jesús, para que nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestros hogares, la iglesia en general, Señor, realmente pueda disfrutar de la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor, que solo tú puedes darnos. Gracias, Dios.